Y el rumbo de la economía. Parece que nos alejamos del tema, a veces la política mete la cola, indudablemente, porque las dos cosas van de la mano, pero las finanzas, lo que tiene que ver con nuestra vida diaria en torno al dinero que tenemos y al que no tenemos o nos falta, vuelve a ponerse en escena. Y por eso, como les decíamos, vamos a convocar a Ricardo Delgado. Él es economista. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Nos va muy bien, muchas gracias por tu tiempo y al que le va mejor, creo yo, por lo menos que a mí, que yo, como tengo que decir, es el querido Walter, porque el domingo has recibido una noticia que te puso contento. Va. Una noticia que puso contento a la mitad más uno del país, efectivamente. Pero bueno, no quiero hablar de fútbol porque tenemos un invitado que también está atravesando momentos complicados, o por lo menos momentos no tan agradables en las últimas fechas, y lo tenemos a Ricardo para hablar de economía mejor, ¿no? Tengo simpatía por Racing, pero eso, Ricardo, lo corremos para otro lado y vamos a hablar de temas un poco más hostiles. Por lo menos bajo nuestra visión, queríamos preguntarte cómo ves vos el rumbo de la economía, esta actualidad que pasa la Argentina en este tema. Bueno, me parece que es importante marcar que hay una suerte de cambio significativo, te diría, en materia de política económica, de cómo se toman las decisiones sobre la economía a partir de la llegada de Sergio Massa al ministerio, ¿no? Massa ha planteado un esquema, yo te diría, casi diametralmente opuesto al que venía llevando la gestión económica, muy descoordinada, con pocos resultados, con problemas que se iban agudizando desde las épocas de Martín Guzmán primero y la efímera gestión de Batakis. Y me parece que Massa ha planteado una suerte de viraje tanto en lo fiscal como en lo monetario y así también en la cuestión vinculada a la crítica situación de las reservas del Banco Central. Esto todavía no puede verse en términos de más allá de la calma financiera, que es central, importante, para poder tener unas primeras semanas de tranquilidad. Todavía no se puede ver, digo, en el número que resume la gravedad de los problemas argentinos hace muchos años, que es la inflación, ¿no? Vamos a seguir teniendo niveles de inflación muy elevados y veremos de qué manera este ajuste fiscal y monetario de corte netamente ortodoxo, con suba de tasas de interés, un fuerte ajuste en el gasto primario, empieza de alguna manera en los meses que siguen a permear hacia un menor nivel de actividad económica y en consecuencia una menor inflación, yo diría, desde finales de este año y comienzos del que viene. Walter. Sí, Ricardo, hay un efecto inmediato que se pudo por lo menos apreciar en la última semana, que tuvo que ver con esa medida dispuesta por el Ministerio de Economía respecto del dólar que liquidan los productores de soja y que llevó a que esta semana por lo menos ingresaran dólares, ¿no?, a las reservas del Banco Central contra la tendencia opuesta que habíamos visto en los últimos meses. ¿Crees que esto es posible extenderlo en el tiempo, que es una medida que simplemente atiende esta emergencia para el mes de septiembre? Por lo menos está prevista estar vigente solamente el mes de septiembre. ¿Cómo puede seguir esta historia hacia adelante cuando Argentina va a seguir necesitando de los dólares para la Reserva del Banco Central, ¿no? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos los que operamos y tomamos decisiones económicas y asesoramos a clientes en el día a día. ¿Cómo sigue esto a partir del 1 de octubre? La continuidad del dólar soja sería una señal, por supuesto, positiva para el sector, para el complejo sojero, en tanto se plantea en los términos prácticos, una eliminación de las retenciones del sector. Eso implica que el sector puede exportar sin retenciones, pero generaría innumerables problemas. Primero, demandas de muchos sectores que ya se empiezan a visualizar, trigo y maíz, que son los cultivos que vienen ahora hacia finales del año con su cosecha. Sectores como se conoció el famoso dólar Malbec de los productores de vino o los productores de cítricos o el dólar limón. Y así podemos hacer una larga lista y una multiplicidad de demandas a las presiones que ya está teniendo Massa vinculadas con los recortes del gasto, ¿no? Hay muchos sectores afectados. Massa es una suerte de satánico doctor no
a mi juicio, si es que le va bien, le va a tener que decir a muchos sectores que no. Y lo que se hizo básicamente ahora en relación al dólar soja fue tratar de tomar este 20% aproximadamente de producción que no estaba liquidada en relación al año pasado de soja, y esto de alguna manera está funcionando. Hacia adelante, insisto, todas estas distorsiones y demandas parece difícil poder sostenerlas en el tiempo. Siempre es anómalo, siempre no es adecuado tener muchos tipos de cambio. Y poner un tipo de cambio por sector es absolutamente ineficiente de controlar, de que haga realmente, que produzca las eficiencias que se requieren en la producción, y por supuesto al final del camino no va a terminar de reducir finalmente la brecha cambiaria, que es lo que tenemos que tratar de hacer en los próximos meses. Ricardo, hablabas de demandas y pensaba qué ocurrirá con la demanda social, ¿no? O sea, es decir, con los trabajadores, los registrados, los no registrados. Leía el fin de semana y también ayer algunos analistas que hablaban como vos bien decías, de una ortodoxia de Sergio Massa en su plan, que básicamente apuntaba a secar la plaza. Y yo, que soy un hombre que peino canas, y tengo poco pelo ya, cada vez que escucho secar la plaza digo, bueno, menos plata para la economía en general, pero también para las y los trabajadores. Bueno, claramente, Diego, este es el punto central. A mi juicio, yendo desde las visiones más, y por eso creo que acertadamente el gobierno está tratando de evitarla, esto que, digamos, algunos colegas incluso, o sectores que han planteado la devaluación como la solución, ¿no?, de los problemas, y para poder cerrar esta brecha cambiaria que le hace mal, que hace que la economía no funcione con normalidad. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos casi 100% de inflación y 40% de pobres, imagínate lo que eso implicaría en la aceleración del deterioro social en la Argentina. Ahora, dicho esto, también hay que decir que para bajar la inflación hay que ordenar la macro de una manera razonable, racional, y tratando de minimizar los efectos sobre la actividad económica. ¿Qué quiero decir con esto? La Argentina, decía Walter antes, muy claramente, no tiene dólares para todos y todas. Nos están faltando dólares, aun cuando en el Banco Central este mes va a haber una recomposición importante de reservas. Pero cuando digo que nos faltan dólares para producir. No tenemos los suficientes dólares para producir, y si no tenemos suficientes dólares para producir, la actividad económica se va a empezar a parar. Esto es natural. Todavía tenemos el colchón de una parte del adelantamiento de importaciones que hicieron muchos sectores productivos en la Argentina, estoqueándose, comprando por encima de sus necesidades concretas e inmediatas de producción, justamente por la brecha. La brecha lo que le permitía a las empresas, y le sigue permitiendo, lo que pasa es que ya el Banco Central no te entrega tantos dólares como antes, te permitía importar insumos, adelantar compras, porque no te podías dolarizar. Entonces vos, ¿cómo te dolarizabas? Bueno, comprando materia prima o insumos para producir en el futuro. Bueno, estos sobrestocks ya se están agotando en muchos sectores, y en los próximos meses se van a empezar a ver necesidades de divisas que van a hacer que haya más tensiones en el frente cambiario. Entonces, para evitar una devaluación hay que tratar de bajar el nivel de actividad económica, pero como bien vos decís, bajar el nivel de actividad económica tiene implicancias sociales. Claramente, cuando uno mira incluso las partidas de gasto público que se están recortando prácticamente todas desde que sube Sergio Massa como ministro de Economía. Yo te diría que antes, ya con Batakis, había habido un enfriamiento muy fuerte, pero el impacto sobre los programas sociales, el impacto sobre los fondos que van destinados a los sectores más vulnerables es muy significativo. Y esto me parece que forma parte de la frazada corta que un político que uno asume con cintura, digamos, suficiente, con habilidad como Sergio Massa, va a tener que ir resolviendo. En una lógica de tener que decir más veces que no que sí. Ahora, el punto es a cuántos no y a quiénes va a darles esos no. Y esa es la gran distribución que hay que hacer en los próximos tiempos. ¿A quién le decís que no y a quién le decís que sí? Y la puja, ¿no?
Clarísimo, Ricardo. Walter. Sí, una puja que vamos a, supongo, también empezar a observar a partir de la presentación de lo que va a ser en los próximos días el proyecto de presupuesto, ¿no? Ricardo, desde ese punto de vista, ¿qué sería lo aconsejable? Digo, ir hacia un esquema de, bueno, de confirmar esta política que se está observando o de hacer, bueno, promesas, porque tenemos por delante un año electoral, ¿no? En el cual generalmente el gasto crece y que no condice con esta situación que estamos viviendo, ¿no? A ver, yo creo, Walter, que el gobierno entendió que llegó a centímetros de caerse en el abismo. O sea, creo que entendió que el colapso era absolutamente inminente cuando el dólar algún día tocó en algún momento los 350 pesos. Recordaremos ese viernes fatídico. La brecha llegó a 160%. Ese fin de semana nos fuimos todos muy preocupados a nuestras casas, pensando cómo seguía la película. Y esto me parece que el gobierno tomó nota. En ese momento no había precios, no había insumos, las empresas tenían graves problemas para operar, muchas pararon todos sus proyectos y, digamos, hubo una suerte de parate, de congelamiento de decisiones que hizo que el gobierno virara violentamente. Dio un golpe de timón muy, muy brusco y fue a lo que me parece que se podría haber hecho de manera mucho más gradual, mucho más razonable, mucho más lógica, si se hubiese entendido desde la política que el camino era no el ajuste por el ajuste en sí, sino el hecho de que al final del camino, si uno no termina de hacer esa consolidación, ese ajuste, que insisto, con la lógica de distribución de costos de manera más razonable, el problema es que los argentinos no queremos tener pesos y si uno no hace el ajuste tiene que emitir y si hay emisión eso impacta sobre el dólar, impacta después sobre los precios, en la secuencia que querramos. Entonces me parece que el gobierno entendió eso y en el proyecto de ley de presupuesto yo espero que en términos de señal, creo que así va a ser, el gobierno va a ratificar básicamente el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es una hoja de ruta que Massa tomó, recordemos que fue lo primero que dijo Massa en su conferencia de prensa, en su primera conferencia de prensa. Vamos a cumplir con el acuerdo con el fondo, en particular con el déficit de 2,5% este año. Bueno, en el acuerdo con el fondo, para el año que viene nosotros tenemos 1,9 de déficit, o sea, todavía más ajuste que el actual. La pregunta de vuelta es, ¿Massa va a poder mostrar la habilidad política suficiente para hacer un ajuste en un año electoral, en donde obviamente no es una elección de medio término, es una elección presidencial, es cambiar o no cambiar, digamos, irse a su casa o continuar 4 años más en el gobierno? Bueno, esas son las grandes definiciones que me parece que de acá a marzo vamos a ver en términos de camino crítico cómo evoluciona y cuál va a ser el camino a partir de marzo, que es cuando se empiezan a definir los tantos en materia partidaria y electoral, ¿no? Ricardo, si uno viviera en otro país o si Argentina fuera un país ficticio, uno podría decir que ningún gobierno con el 100% de inflación anual puede presentarse a renovar mandato con cierta expectativa, con cierta lógica. Y sin embargo, me corregirás vos, no, si bien la situación del gobierno es muy compleja en términos electorales, no sé si está absolutamente terminada y ciertas tensiones en la política, justamente con la vicepresidenta, dan el indicio de que, bueno, pues si todo estaría terminado, no habría de qué preocuparse, ¿no? Por decirlo así de una manera. Es a veces la hipótesis de una Argentina que crece en la macro y estas noticias que llegan de vaca muerta, el anclaje que tiene el gobierno para decir, como vos bien decías, bueno, a lo mejor en marzo la cosa por lo menos se estabiliza, ¿o falta más? No, yo creo que, a ver, el gobierno está intentando, primero, tratar de llegar de vuelta. Salir del colapso implica un escenario o escenarios difíciles de prever, pero todos muy negativos en materia de sostenibilidad política, de sostenibilidad de la gobernabilidad democrática en un punto, ¿no? Los escenarios estaban totalmente abiertos. Si la brecha continuaba en estos niveles, si la tasa de inflación estaba corriendo al 7-8% al mes, tuvimos 7,4% en el mes de julio. Eso había que cortarlo de cuajo. Falta un año, me parece que falta un año
claramente ahora sí el gobierno logra en términos relativos algo más de competitividad, a mi juicio, en términos electorales, pero todavía falta mucho y hay mucho, o sea, el camino es absolutamente complejo. La posibilidad de acumular dólares no va a ser la que vamos a ver este mes con la particular situación del complejo sojero. No va a haber esta lógica de acumulación de reservas todos los meses. Si vos no acumulás reservas en el Banco Central, los dólares financieros están esperando, los tenedores de pesos básicamente están esperando y viendo qué haces todos los días. Y entonces el escenario, como siempre en Argentina, se puede volver a complicar. Por eso creo que hay que ser, en esto hay que parecer incluso más que ser, ¿no? En términos de hacer política económica. Tenés que muchas veces en un gobierno que además ha perdido mucho capital político y mucha credibilidad entre los que toman las decisiones económicas diarias en Argentina, bueno, tenés que sobreactuar, mucho tenés que sobreactuar. Ahora, lo que sucede es que la sobreactuación muchas veces te saca de foco de tu propio corazón político, de tu sostén electoral. Entonces, en esa dualidad, en esa ambivalencia, me parece que el gobierno, y más en particular, va a tener que navegar en estos meses. Y en el medio de ese mar, nosotros. Walter. Sí, te hago la última de mi parte, Ricardo, y tiene que ver con, hablábamos de la inflación del 100%, de cómo puede impactar una devaluación en un estado así. Y uno observa que después de lo que fue esa hecatombe del mes de julio y van a conocer en los próximos días los datos de agosto con números realmente muy altos también, se está hablando del 6,5 al 7% y por ahí rondar el guarismo, y que en septiembre también arrancó fuerte. Lo que te pregunto es, vos como economista y como presidente de Analítica, ¿qué es lo que estás observando? ¿Por qué el proceso inflacionario sigue tan alto, sigue tan caliente el rubro precios, si vemos que desde lo financiero por lo menos ahí baja un poco la brecha y se calma un poco el mercado cambiario? Bueno, porque los mercados financieros actúan más rápido siempre que la economía real. Las decisiones de precios son parte de esa economía real y hay rezagos, hay tiempo que demora este derrame, digamos, de buenas noticias financieras, como es la calma de los dólares bursátiles, sobre la formación de precios. Eso por un lado. Pero por otro lado te tengo que decir, Walter, que hay algunos elementos que hacen que la inflación siga viva en términos, no espiralizándose, pero siga viva, digamos. Va a haber aumentos de tarifas en estos meses, el Banco Central está devaluando más rápido el tipo de cambio oficial, estamos en los niveles más altos de toda la era Fernández en términos de devaluación diaria. Ustedes saben, el Banco Central todos los días devalúa un poquito, centavos el tipo de cambio. Bueno, estos centavos en las últimas 2 semanas se han acelerado y están llegando al 7% mensual, incluso algo por encima de la previsión inflacionaria de septiembre. Entonces, todo eso le pone un piso a la inflación que no va a ser del 7,5%, pero que va a ser muy difícil que bajemos al 4, 4,5%, 5% mensual en los próximos meses. Por eso, si eso es así, va a ser muy difícil que no estemos ya tocando las puertas del 100% de inflación en todo el año, allá por el mes de diciembre. Y a propósito de este llamado a las puertas del infierno, digamos, ¿qué pasa con... Y esta es la última, Ricardo, ¿qué pasa con la puja salarial, ¿no? Muchos gremios, ni que hablar de trabajo no registrado, que ahí hay una tragedia humana inconmensurable. Pero digo, el trabajo registrado y muchos gremios que han dejado para estos meses su cláusula de revisión. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, a ver, esta es la otra gran llave que el gobierno va a tener que, digamos, tomar una decisión si abre o no, y permite una reapertura masiva de paritarias o, como quiere, de alguna manera bastante, no diría abierta, pero bastante explícita en la gestualidad al menos, sumas fijas para evitar justamente que el nuevo salto en los salarios vuelva a impactar sobre las estructuras de costos de las empresas y eso termine de vuelta trasladándose a un nuevo aumento de la inflación. ¿Se entiende? Yo no soy de los que cree que los salarios son inflación, son inflacionarios, pero no podemos negar que los salarios son parte de las estructuras de costos de las empresas.
Y las estructuras de costo de las empresas finalmente terminan formando parte de los precios, ¿no? Una empresa, digamos, cubre sus costos, entre los que están los salarios, y luego le agrega una tasa de ganancia. Bueno, si eso se vuelve a digamos, no digo especializar, pero dar un salto, un nuevo escalón, digamos, la situación va a ser compleja. Y déjame darte un último dato que me parece bien elocuente de por qué con estos niveles de inflación es muy difícil recuperar el salario real, que de eso se trata. Hay que bajar la inflación, no hay que aumentar el salario nominal. ¿Por qué? Si uno mira los últimos 75 años en la Argentina, desde el año 46 hasta hoy, hasta el 2022, pasaron 75 años y algo más. En solamente esos 75 años, solo en 41, un poquito más de la mitad aumentó el salario real. Pero en esos 41 años en donde aumentó el salario real, en 28 de esos 41, la inflación del año fue de menos de 30%. O sea, con más de 30% se hace muy difícil, 30% al año, estamos hablando de que estamos tocando, golpeando la puerta del 100%. Se hace muy difícil que el salario real le termine ganando a la inflación. Entonces, cuidado con las soluciones mágicas de creer que una apertura masiva de paritarias, cosa que obviamente a mí desde lo personal, como argentino, nos gustaría que todos viviéramos en una situación mucho mejor, pero cuidado que podemos estar a las puertas de tener una tasa de inflación bien superior al 100% y eso obviamente complicaría mucho más la gestión macroeconómica. Walter, muchas gracias por tu tiempo. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo también. Valoramos mucho que hayas compartido esta mañana con nosotros. Ha sido un placer. Que tengan buen día. Y ustedes también. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene.